Alerta sanitaria en Venezuela, pues ante la posible presencia de casos de fiebre hemorrágica. Fiebre hemorrágica, también conocida como fiebre de Guanarito. ¿Usted la ha escuchado? Yo no. Es una enfermedad infecciosa poco frecuente, pero potencialmente grave, que fue identificada por primera vez en 1989 en los años de Venezuela. Aunque no es una enfermedad nueva, su diagnóstico es complejo, lo que genera preocupación entre médicos y especialistas en salud pública. Pero vamos a conversar con la infectóloga María Eugenia Landaeta. Bienvenida, María Eugenia. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. Qué placer. A ver, cuando se habla de fiebre hemorrágica de Guanarito, muchas personas piensan en una enfermedad exótica o en una enfermedad lejana. Para que la audiencia lo entienda con claridad, ¿qué es exactamente esta enfermedad? Y lo más importante, ¿cómo actúa en el organismo de las personas? Sí, es una enfermedad que no es nueva, tiene ya muchos años que se encontró y que tampoco es muy exótica. Es una enfermedad febril hemorrágica muy parecida al dengue, muy parecida a la fiebre amarilla, muy parecida a las enfermedades hemorrágicas que nosotros estamos acostumbrados en Venezuela. A veces ocurren brotes y sobre todo en los sitios donde hay cultivos de arroz, como por ejemplo en Portuguesa y en Barinas. Y es una enfermedad que se encuentra, digamos, en las zonas rurales y que afecta más a los agricultores y a las personas que están en contacto con esos cultivos, que se transmite por las heces de la rata arrocera que se llama Sigodontomys brevicauda y que a veces ocurren brotes un poco mayores de lo que es endémico en el país. En este momento estamos viendo esa enfermedad en vista de la vigilancia epidemiológica que se está haciendo por la fiebre amarilla, donde todo el diagnóstico de las fiebres hemorrágicas se hace en todas las muestras que se encuentran de personas que tienen estos síntomas, digamos, de fiebre hemorrágica, y por eso es que se han descrito más casos este año. Ahora, La, lo, sí, los ajá. estudios han identificado que el virus guanarito tiene como un reservorio natural a algunas especies de roedores, entre ellas la rata cañera y la llamada rata algodonera, que pueden portar el virus sin enfermarse. ¿Cómo funciona este ciclo natural entre el virus y los roedores y por qué esto hace tan difícil erradicar la enfermedad? Bueno, porque estos roedores viven en ese sitio, más bien los humanos son los que invaden los sitios naturales de los roedores y por eso es que se encuentran, porque realmente son sitios de agricultura, sitios rurales, donde se hacen desmalezamientos, esos ratones viven allí y los humanos invaden su territorio y allí es donde empiezan a tener contacto. El virus vive en el animal sin causar la enfermedad y en las heces del animal se excreta el virus y cuando las personas están Mm. removiendo la tierra, adquieren por contacto directo con estas heces la infección. Y entonces, pero en el humano sí produce una enfermedad hemorrágica que se parece, como les decía anteriormente, al dengue o a la fiebre amarilla. Todas las enfermedades virales hemorrágicas empiezan de la misma manera, con fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, dolor muscular, pero las fiebres hemorrágicas tienen la particularidad que más adelante en su evolución pueden tener problemas de los riñones, problemas del hígado y problemas hemorrágicos. Y por eso es la importancia de la vigilancia epidemiológica de estas. También se ha señalado que el diagnóstico de esta enfermedad no es para nada sencillo, ¿no? Y cuénteme por qué y qué tan limitada es hoy la capacidad en Venezuela para confirmar este diagnóstico y qué implicaciones tiene eso para la vigilancia epidemiológica. Lo que pasa es que el diagnóstico se hace en el Instituto Nacional de Higiene solamente. Hay algunos laboratorios satélites en los sitios, digamos, de la vigilancia epidemiológica, Ujú. pero que lo que hacen es trasladar las muestras al Instituto Nacional de Higiene y allí es donde se hace el diagnóstico. No se hace en laboratorios privados ni se hacen en laboratorios de rutina. Son pruebas especiales como reacción en cadena de polimerasa, que lo que se llama PCR, y también detección de anticuerpos que se forman en el organismo en respuesta a la infección.
Entonces, lo que hace la vigilancia epidemiológica es recoger las muestras en los sitios donde están los enfermos y traerlas a Caracas, al Instituto Nacional de Higiene, donde se hacen las pruebas. Y por eso a veces es un poco engorrosa, tardía, y después sirve para propósitos epidemiológicos básicamente, porque el manejo del paciente siempre es el mismo. Las enfermedades virales, muchas de ellas no tienen tratamientos específicos antivirales, sino que lo que tenemos que darles es soporte vital, lo que es hidratación, transfusiones, soporte de terapia intensiva y ese tipo de cosas para que el paciente solo, por el carácter autolimitado de la enfermedad, se recupere. Aunque hay algunas de estas enfermedades hemorrágicas, como es, por ejemplo, la fiebre de Guanarito, que tienen una mortalidad más o menos importante. Doctora, ¿existe alguna vacuna disponible para esta fiebre? No, no existe vacuna para la fiebre de Guanarito. Existe vacuna para la fiebre amarilla, que es la que se está colocando en este momento, pero para Guanarito no existe vacuna. Finalmente, La, doctora, la, sí, dígame. ajá, las medidas de prevención tienen que ver con el control de los roedores, con la vigilancia epidemiológica, con el manejo rápido de los casos. Ahora, ¿qué tan importante es que los médicos, ¿no? y el sistema de salud mantengan la fiebre hemorrágica de Guanarito dentro de los diagnósticos que deben descartarse? Porque si es tan parecido los síntomas a un dengue, allí puede haber confusiones, ¿no? Sí, hay muchas confusiones, sobre todo los primeros días, los primeros 5 días, que es la fase de donde el virus se encuentra circulando en el organismo, donde los síntomas son prácticamente los mismos en las tres enfermedades, en el dengue, en la fiebre amarilla y en la fiebre guanarito, que como les decía, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, y dolor de las articulaciones. Entonces, es, la cuestión es sospechar, sobre todo las personas que viven en los sitios donde se encuentran los brotes. Por ejemplo, en Barinas, Lara y Portuguesa, que también hay brotes de fiebre amarilla y por eso es que se ha intensificado la vigilancia epidemiológica. Doctora María Eugenia Landaeta, infectóloga, gracias por la valiosa información que nos acaba de regalar. Un abrazo y será hasta la próxima. Siempre a tu orden, un abrazo. Vamos a hacer una breve pausa. Ya venimos. No se aparte de su programa Buenos Días.